Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a tener una clase teórica, por eso me he puesto aquí con la pizarra y con la cámara, en la que vamos a explorar todo el tema de la delegación, que es algo que si has trabajado haciendo aplicaciones de lienzo, sin duda te has encontrado con este problema. Las advertencias de delegación salen en cuanto intentamos hacer consultas que no son delegables en el servidor. Ahora explicaremos un poco todo esto. Lo principal, antes de entrar en esos detalles, es entender y familiarizarnos con qué es una Power App, qué es una base de datos, etc, 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 que son un poco los básicos, pero voy a entrar un pelín en eso antes de entrar en cosas más avanzadas. Lo primero también aclarar que en este vídeo yo principalmente y por defecto voy a hablar de SharePoint porque es la base de datos más común en cuanto a aplicaciones de lienzo, porque es la que viene incluida las licencias normales de Office que en cualquier empresa hay, y porque es en la que se hacen absolutamente todas las aplicaciones, los Citizen Developers las hacen aquí, y bueno, para el tema de costes y demás, casi todo el mundo hace las aplicaciones aquí, al menos en mi experiencia. Entonces voy a hablar de esto, pero esto no quita que haya otras bases de datos mejores y peores, ¿vale? Por ejemplo, Dataverse tiene muchas funciones que SharePoint no tiene. SharePoint está más limitado. También SharePoint es gratis, Dataverse no. No voy a entrar en esos detalles, pero sí voy a comentar, aclarar eso, que por defecto yo estoy hablando de SharePoint, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, creo que es importante entender qué es una Power App, qué es una base de datos y cómo interactúan entre ellos. Nosotros tenemos dos cosas que son diferentes, ¿vale? Tenemos, por un lado, la aplicación, que es donde se ejecuta la vista, la funcionalidad y demás. Y por otro lado tenemos la base de datos, que es donde se guardan estos registros, donde se guardan los registros. Pero lo importante aquí es entender que parte de esa lógica de diferentes cosas sucede también en la base de datos, no solo en nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, nosotros normalmente la comunicación que hay entre estas dos tecnologías es algo así, porque nosotros escribimos y leemos en una base de datos desde una aplicación de lienzo, ¿vale? Pero ¿dónde está el tema? Nosotros en las tablas, en la base de datos, tenemos tablas que tienen distintas columnas, que tienen múltiples registros, que pueden tener información relacionada entre ellos y demás. Y nosotros aquí en la aplicación, pues trabajamos con datos. ¿Con cuántos datos trabajamos? Por defecto configuran 500. Y esto se puede comprobar aquí. ¿Vale? Data row limit 500 por defecto. Por defecto trabajamos con 500 elementos. ¿Qué significa esto? Que por defecto nos vamos a descargar de la base de datos 500 elementos cada vez. ¿Qué 500 elementos? Depende. Pueden ser los más nuevos, pueden ser los últimos que salgan. Hay un montón de posibilidades ahí y no van a ser los 500 elementos probablemente que nos interesen. Serán 500 elementos aleatorios. Entonces, así es como funciona por defecto esto. Cuando tú en un inicio ves esto y dices, joder, solo puedo trabajar con 500 elementos en una aplicación, está muy limitado. No, no está muy limitado. Puedes trabajar con 500 elementos a la vez. Es decir, ¿cuál sería el caso de uso real de tener que consultar, por ejemplo, una base de datos de 1 millón de registros y querer tener 1 millón de registros disponibles en una lista para hacer scroll down? No tiene sentido. Nadie quiere eso. Y si quieres eso, realmente no necesitas una Power App, necesitas un Power BI probablemente, o similar. Necesitas algo así. Entonces, nosotros, cuando hacemos aplicaciones, hay que tener en mente que realmente como mucho vamos a tener 500 datos disponibles para mostrar, ¿vale? Esto quiere decir que nuestra información debe estar estructurada lo mejor posible en una base de datos para que nosotros podamos hacer filtros, que hacer filtros es hacer preguntas a la base de datos, para que como mucho se nos devuelva elementos que entren dentro de este límite que es bastante holgado, que también se puede aumentar a 2000, aunque no considero que sea necesario. He hecho aplicaciones que apuntaban a base de datos a tablas de 1 millón de filas y con 500 elementos por vez es suficiente, porque no necesitas más en realidad. Si necesitas más, probablemente necesitas otro servicio, necesitas otra herramienta, no Power Apps. Pero bueno, eso para cada uno, ¿no? Entonces, así es como funciona de normal. Tú te presentan esto en un inicio y dices, joder, vale, las Power Apps están muy limitadas, parece que están muy limitadas. Realmente no. Realmente entender que parte del esfuerzo también se puede hacer aquí es muy importante. Precisamente eso es por este motivo. Estos 500 elementos es porque no es necesario que hagamos más. Es una pattern, es una plantilla, digamos, no, una plantilla, no, un procedimiento, bueno, o sea, un patrón de diseño en el que nosotros no se nos permite hacer cosas poco óptimas, ¿vale? Es una,
es una ayuda para nosotros como desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque nosotros descargamos datos de una base de datos que puede ser muy grande. En este caso voy a hacer un ejemplo, va a ser una base de datos que va a tener datos desde el 2010 hasta el 2025, ¿vale? O sea, va a tener 15 años de registros. Y por cada año va a tener 1000 filas, ¿vale? Entonces nos ponemos en que tenemos una base de datos con 15.000 filas. Ok. Yo quiero trabajar con esa base de datos sobre una aplicación. ¿Me descargo toda la base de datos y luego aplico filtros? Pues probablemente no tenga mucho sentido, porque todo el trabajo que conlleva eso lo estaría ejecutando en el cliente. Y el cliente es una aplicación de lienzo que puede estar en un móvil, que puede estar en el último iPhone o puede estar en un Xiaomi de hace 20 años. Exagerado, ¿no? Pero puede estar en un ordenador con 16 GB de RAM o puede estar en un ordenador con 8 GB de RAM y que a la vez tenga el Visual Studio abierto o un SQL Server abierto o yo qué sé. No podemos hacer que nuestra aplicación sea lenta porque es una aplicación que debería estar optimizada para ser liviana y rápida, dentro de lo posible. No podemos delegar todo esto en nuestra propia aplicación. Y ahí importante, si os fijáis, el término que he utilizado es delegar. ¿Por qué? Porque la delegación es básicamente eso. La propia palabra te está indicando. Delegar es decir, que la base de datos haga su trabajo y a mí me devuelva unos datos y luego yo ya trabajo con ellos. Pero que me los devuelva lo mejor posible. Porque todo el trabajo que haga la base de datos no lo tengo que hacer yo desde la aplicación. Si lo tengo que hacer yo desde la aplicación, estoy perdiendo tiempo de ejecución, estoy perdiendo performance de la aplicación, probablemente surjan errores porque saturemos la API, en este caso de SharePoint, que se satura con mirarla, y una serie de fallos y problemas que vamos a tener por esto enormes. Se va a hacer que una aplicación que es una lista y un formulario, por simplificarlo mucho, pero básicamente listas y formularios, va a tardar un montón como si estuviéramos aquí, no sé, haciendo una base de datos de Big Data. No tiene sentido hacerlo así. Por eso, precisamente, existe el tema de la delegación. Y la delegación no es nada más y nada menos que la base de datos haga su trabajo y me devuelva los datos que considere con los criterios que yo le he mandado, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo quiero un registro aquí, que es un registro del 2005. Pues si yo le hago una consulta a la base de datos y digo, perdón, de 2005 no, porque no entraría dentro de ese criterio, de 2015, ¿vale? Si yo le digo a la base de datos, oye, dame todos los registros de estos 15 años que tienes y luego yo ya, en la aplicación, ya filtraré. Pues lo que estoy haciendo en la base de datos es que para obtener esto de aquí, que es lo que me interesa, 2015, me estoy descargando todo esto, me lo estoy metiendo aquí y aquí lo estoy diciendo, vale, pues entonces yo lo que quiero es esto. Tiempo de consumo. Esto va a consumir recursos, va a consumir tiempo, va a ralentizar muchísimo la aplicación. Si yo quiero 2015, ¿por qué no le digo que me saque solo 2015 y me lo devuelva así? Y entonces yo ya, teniendo 2015, decido si quiero mostrar enero, febrero, marzo, abril. Incluso más. Si yo ya sé que yo voy a querer solo marzo de 2015, ¿por qué no hago una consulta en la que me digo, dame primero 2015 y además dame marzo solo? Y ya que me dé solo esto. Igual aquí estoy trabajando, pues, con 300 registros en vez de con 1000, ¿no? Por decir un número, me estoy inventando los números. Pero básicamente, para empezar, los filtros son hacer preguntas que vayan reduciendo la cantidad de elementos posibles que nos va a devolver esa respuesta, ¿no? Esa query de respuesta. Y nosotros, con estos pocos elementos, entonces procesarlos dentro de la aplicación. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no filtramos? Power Apps tiene este límite de 500. Si nosotros simplemente decimos, vale, me enchufo a esta base de datos, dame lo que salga, y luego yo ya, de eso que ha salido, filtro aquí en la aplicación. Pues probablemente este dato ni lo saque, porque probablemente nos dé esto aquí que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos, y nosotros vamos a buscar por este dato y no lo vamos a encontrar. Y nos va a decir que ese dato no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no existe la base de datos? Sí que existe. Lo que pasa es que SharePoint por debajo funciona de una forma en la que igual no es el dato que te está dando ahora mismo cuando tú no estás siendo específico. Pero por suerte, si tú le especificas y haces bien los filtros, sí te va a devolver el dato correcto. Entonces, por eso es importante el tema de los filtros. Y el final boss del tema de los filtros es la delegación. Es decir, utilizar fórmulas y métodos que sean delegables y que permitan que toda esa lógica y todos esos recursos necesarios para dar una respuesta se ejecuten aquí y aquí a ti simplemente te llegue un resultado, te llegue un output de esta operación. Porque al final nosotros cuando estamos descargando haciendo filtros estamos haciendo queries. Entonces si hacemos una query que SharePoint rápidamente diga, vale, lo que me estás pidiendo es esto, esto y esto, te lo devuelvo tal cual, aquí lo tienes, todo junto para ti.
Nosotros estamos haciendo que todo vaya mucho más rápido. En nuestra aplicación los tiempos de carga van a ser extremadamente rápidos y se nota muchísimo la diferencia. Entonces, básicamente eso es la delegación. Utilizar funciones que nos aseguren que la carga de trabajo se hace en la base de datos y no aquí, en la aplicación. Que como digo, es una mala práctica. Y el ejemplo perfecto es este. Si quiero obtener 2015, primero filtro por 2015 y si quiero sacar datos de marzo, filtro por marzo, ¿vale? Esto es la teoría, esto es el, digamos, el esquema, ¿no? Nosotros cuando vamos aquí a... Esto lo dejaré en la descripción, ¿vale? Como digo, hay otros orígenes de datos que tienen otras limitaciones, que tienen otras funciones y demás. En este caso de SharePoint, pues aquí vemos una tabla de las cosas que son delegables, ¿vale? Por ejemplo, filter es muy buena. Lo que pasa que, por ejemplo, en filter nosotros no podemos hacer decirle a la base de datos, dame todo lo que sea esto negándolo. O sea, el método not no es delegable en este caso. Por ejemplo, pues entonces tendremos que hacer las cosas de otra forma. Fórmulas delegables, o sea, columnas delegables que son muy buenas, por ejemplo, las de tipo fecha. Las de tipo fecha casi todas prácticamente son delegables. Las de tipo número casi todas son delegables, a excepción, la única excepción es el ID, que es el primary key autoincremental de tipo entero que tiene SharePoint automático. Ese no es delegable, es decir, nosotros podemos decir dame el ID 150, pero no podemos decirle dame los IDs entre 150 y 300, como podríamos hacer igual en un SQL o cualquier otra cosa, ¿no? Esto ya depende del origen de datos. Pero básicamente es eso, es hacer nuestra base de datos de forma que nosotros podamos hacer esas preguntas y no nos provoque errores en las respuestas. Y aquí tengo algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, pincho aquí directamente en mi lista se llama MyList y tiene unos 7000 filas aproximadamente. Entonces yo pincho aquí la lista y aquí me mostrará, en este caso me muestra, va cargando en caché, como veis, aquí 300, me va a cargar a 300, 400, 500 y ahora aquí lo va acumulando y va mostrándome más, ¿vale? Creo que hasta 2000, me parece, o algo así. Pero el punto es, esto no está bien, porque aquí yo me estoy descargando los 500 elementos que SharePoint quiera darme, realmente. Y el resto creo que los acumulas como en memoria, lo cual tampoco es bueno. Sin embargo, si yo hago esto, este método in me salta esta advertencia de delegación, que a ver si me permite el cursor. Bueno, creo que no me lo va a dejar, pero me salta este warning. Aquí me lo va a decir, me dice delegation warning, la parte seleccionada puede no devolver datos correctos en el large datasets, es decir, en tablas con mucha información. ¿Por qué? Porque in no es delegable, es una fórmula que no es delegable. Entonces, a veces no nos queda de otra que lidiar con este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto aquí? Si yo realmente quiero utilizar esta fórmula in, que lo que hace es que busca 1, 2, 3 en algún punto dentro de esta columna de code, que puede ser una columna de texto múltiple, si yo quiero hacer una búsqueda tipo Google, que me saque metadatos que están dentro de un texto, pues igual lo que puedo hacer es, antes de aplicar esta, que no es delegable y me va a traer a saber qué, puedo aplicar primero una aquí que me diga, dame todo lo de 2025, y luego ya, entre todo lo de 2025, entonces ya me haces esa búsqueda. Reduces el rango. Ese es el punto. Ir cada vez haciendo que el embudo sea cada vez más pequeño, ¿vale? O sea, primero tener toda esta información, descargando hasta llegar a un punto en el que tengas muy poca y si tienes que hacer sí o sí una fórmula que no sea delegable, que no te afecte demasiado, que no haga que tu aplicación no funcione bien. Otro ejemplo aquí, que es lo que comentaba, es esto. El ID, por ejemplo, que es el autoincremental, esto no funciona. Sin embargo, esto sí funciona. Lo que pasa es que creo que no tengo ningún ID 100. Probablemente tengo un ID, no sé, 514 o algo así. No tengo ni idea. No tengo un ID 500. Igual tengo un... A ver, voy a hacer la última prueba. No, tampoco. Bueno, pues esa, por ejemplo, esta no es delegable. A ver, que tengo aquí en inglés. Aquí. Esto no es delegable. No funciona del todo bien. ¿Vale? Pero sin embargo, al igual sí. Entonces, por ejemplo, aquí... En este código que os he mostrado anteriormente, que quería mostraros este ejemplo simplemente, nosotros podíamos hacer esta trampa, que os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero no quiero que lo, no quiero que lo aprendáis, ¿vale? Simplemente es para enseñároslo. Nosotros podríamos hacer aquí esta trampa, donde simplemente yo meto y digo esto aquí. Un segundito. Yo hago un with, que lo que hago es meter mylist en una colección temporal, y aquí ya no tengo warning. Maravilloso, ¿no? Es perfecto, no tengo warning, no me hace falta para nada. Vale, pero la historia es, yo ahora mismo tengo ya aquí los 500 elementos que se muestran por defecto y ya no baja más. No tengo más. Pero además no tengo 500, tengo 498. ¿Y por qué? Si yo tengo... O sea, entran dentro de este criterio de búsqueda, eso es cierto.
Si yo, por ejemplo, hago esto, me va a sacar los 500, pero ¿y si yo tengo 500, creo que son 2000 elementos con este 1, y de hecho lo vamos a comprobar ahora mismo. Que tengan un 1 en el código, prácticamente todos mis elementos. Todos, absolutamente los elementos que tengo en esta lista, y es una lista de 7000 ítems, todos tienen este código, pero sin embargo solo me está sacando 500. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo una tabla entera, que SharePoint te devuelve lo que le dé la gana, dentro de una variable temporal que es i, y luego estás filtrando sobre esa variable temporal. Entonces aquí te estás quitando una advertencia de delegación, pero te estás haciendo trampas al solitario, porque tú estás metiéndote una base de datos de lo que te venga en una variable local y luego estás filtrando sobre esa variable local, que es lo mismo que no hacer nada. O sea, estás limpiando información en una variable, en una lista local. Pero tú lo que querrías es que la base de datos te devuelva solo registros que tienen este dato en la columna código. Spoiler, esto no se va a poder hacer. Esto no se puede hacer sin lidiar con la delegación, porque esto no es delegable en SharePoint, pero hay otras formas, como he comentado antes. Igual lo que puedes hacer es filtrar primero por año y luego ya hacer lo otro. Muy buenas. Estaba editando esta parte del vídeo y me he dado cuenta que quizá no ha quedado del todo claro y me gustaría hacer aquí una pequeña anotación. Si yo estoy filtrando, como bien digo en el vídeo, de esta forma y meto la lista completa dentro de una variable de contexto y luego filtro sobre ello y le digo que me dé todo lo que código tenga 1, esto realmente me está filtrando los primeros elementos que aparecen en la lista, no los últimos, ¿vale? En este caso concreto. Entonces, cuando yo hago este filtro, tiene sentido porque absolutamente todos mis códigos son o 1001 o 1000 o 1, 2, 3. El problema es, ¿qué pasa cuando yo cambio esto por 0? Por 0, lo que hace es que me está sacando los 1000, 1000 y 1000. Si yo me voy aquí a la base de datos y le doy a filter by en código, analizo y veo que tengo dos tipos de entradas que tienen ceros, que son las que son valor 1000 y las que son valor 2001. Y si filtro, veo que tengo tres elementos. El problema es que aquí solo me está sacando dos. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy filtrando solamente sobre los primeros 500 elementos que aparecen, que corresponden con los primeros elementos que hay en la lista. Esto tiene ID 2000 y esto tiene ID 10000, es decir, hay 8000 elementos entre estos, y por tanto, cuando yo hago esto de esta forma, el tercero se queda fuera, porque no llega a ese rango, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría filtrar de alguna forma y decir, quizá aquí no voy a poder hacerlo, pero imaginemos, claro, imaginemos que estos códigos de aquí, ¿vale? Tienen aquí, no, esto de aquí. Imaginemos que su precio es 500. Pues entonces yo aquí tengo un filtro numérico, ¿vale? En el que yo puedo filter esta lista y decir price 500 o mayor, vamos a decir mayor que 100. Mayor que 100. Entonces aquí yo estoy ya filtrando la base de datos y le estoy diciendo, vale, dame todo cuyo price sea 100 o más, es decir, que solo van a entrar 100, 100 no lo incluye. Entonces, solo me está sacando estos cuatro datos y dentro de ahí dame todo lo que tenga un 0 en código. Dentro de algún punto del string. Entonces ya me está sacando esos tres datos. Si aquí, por ejemplo, le quisiera decir que me diera todo lo que tiene un 1, me va a sacar 4. Porque tiene todos estos 4 aquí. No sé si se entiende, como digo, es un concepto súper avanzado. Así que bueno, espero que con esto quede un pelín más claro porque ya he visto que en el vídeo que no se entendía muy bien. Adiós.